Vamos a grabar la reunión y vamos a tomar un tiempo para darle gracias a Dios y presentarnos delante de Él. Hermana Dios, si nos puede llevar una oración, por favor. Sí, maestro. ¿Quién, maestro? Perdón, no oímos. Hermana Yossi, Ok, pues. gracias. Sí, maestro. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día, Padre celestial, en el que estamos aquí reunidos, Padre celestial, para aprender más de tu bendita palabra, mi Señor Jesús. Te pido, Señor, que en estos momentos, Señor Jesús, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor Jesús, para escudriñar tu palabra, bendito Padre, que entre en todo nuestro ser, Señor Jesús, que cada día más, Señor, alimentemos nuestro espíritu y nuestra alma con tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, por mis compañeros que estamos aquí en un mismo sentir, Padre bendito, para escuchar tu dulce voz, Padre, ahora sí que en palabra de nuestro Maestro, Señor, te doy muchas gracias por él, que entre en él tu Espíritu Santo para que pueda compartir de tu sabiduría. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Dios. Pues bien, vamos a continuar con nuestros temas. No he tenido la oportunidad de revisar sus exámenes. Pero ya en estos días, sin falta, lo hago. El fin de semana estuvo un poquito ajetreadón, pero en estos días lo hago y ya les estoy comunicando en un mensaje individual, ¿vale? A cada uno para comentarles de la evaluación. No, no llores ya, no, no pasa nada. Yo creo y sé que les fue bien, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla para que podamos continuar con la clase. Entonces me dicen, por favor, si ven mi pantalla, ¿vale? Sí, excelente. Perfecto. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy, el tema 8, dentro del temario, pues como está ahí la diapositiva, vamos a ver la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Pues obviamente todos, creo que todos tenemos esa parte de el conocimiento de lo que fue, ¿verdad? Hace 2 semanas, previo, vimos ese punto que fue la crucifixión, que fue ya el acto como tal, el acto en el cual él fue llevado preso y dice la palabra que fue llevado como cordero, ¿verdad? Al matadero por nosotros para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía y entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, ¿vale? Pero hoy vamos a ver como tal la parte del por qué la muerte y sobre todo la parte de que no solo él murió por nosotros, sino que dice la palabra que a él nadie le quitó la vida, sino que él la entregó, ¿verdad? Él la puso por sí, porque tenía y sigue teniendo el poder, tenía el poder para tomarla de nuevo, ¿verdad? Y por eso es que él resucita, por eso es que la tumba está vacía y lo principal dice que resucita y asciende y está sentado a la diestra del Padre, pero sobre todo, y es nuestra esperanza, es lo que nosotros en lo que esperamos, es la parte en la que nosotros descansamos, en la parte en la que creemos que Él va a regresar, ¿verdad? Regresará por nosotros, primeramente en las nubes, a donde nos encontraremos con Él, y después con Él regresaremos todos para reinar sobre la tierra un milenio, ¿verdad? Pero vamos a ver esta parte que es el punto medular de nuestra predicación, ¿verdad? La vida
el que Cristo vino al mundo como hombre en carne y sangre, que muere, pero resucitó y esa es la gloria, ¿verdad? Dice Pablo que si realmente Cristo no hubiese predicado, pues nada, parafraseado obviamente, llevado en mis palabras, dice, si Cristo no hubiese predicado, o sea, toda nuestra predicación, la predicación de nuestro evangelio no serviría y aparte seríamos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Porque estaríamos predicando algo que nunca pasó, algo que no fue posible, algo que no tiene sustento, no tuvo testimonio y por eso seríamos los más dignos de conmiseración. Sin embargo, las pruebas y los relatos y los testimonios dicen que resucitó y sobre todo hoy cuando visitan la nación de Israel y van ahí al sepulcro, encuentran una tumba vacía, ¿verdad? Y esa es nuestra gloria, ese es nuestro descanso, ese es nuestro deleite y esa es la base de nuestra predicación, la resurrección de Cristo. Y pues bien, vamos a entrar de lleno al tema que es la muerte de Cristo. Dice que el nombre de Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador, con Cristo, que su significado es el ungido, y el nombre griego del Mesías, ¿vale? Cristo en griego es Mesías, y acuérdense que como tal, el nombre o en ese momento, eh, su nombre, Jesús, no es lo que como nosotros lo conocemos o traspasado o traducido en nuestro idioma que es Jesús, sino que era Yeshua Hamashiach. Entonces, realmente el nombre de Yeshua no es Jesús, sino es Josué, Joshua, que es Josué y Josué el que introduce al pueblo de Israel, ese realmente es Yeshua Hamashiach, que es Jesús Salvador o el Jesús el Cristo, Jesús Cristo o Jesucristo, como lo podemos conocer, ¿vale? Dice que Mesías, el significado es el Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. Acuérdense que en ese momento todos tenemos que recordar la parte del relato, ¿verdad? De hecho, ahí lo podemos ver, la parte del relato cuando dice que llegan con Herodes los magos, ¿verdad? Los reyes, esos magos que, que llegan y le preguntan que dónde estaba, ¿verdad? El Mesías, dónde estaba el Cristo, el Salvador, porque habían visto su estrella, ¿verdad? Y la estaban siguiendo porque sabían. Entonces dice la palabra que Herodes manda traer a los principales, a los sacerdotes, y les pregunta que dónde debería de nacer el Cristo. Y entonces la profecía decía que tenía que nacer de dónde, ¿se acuerdan? ¿De dónde tenía que venir? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde nació Cristo? ¿Se acuerdan? Belén, En Belén. Y específicamente la palabra dice, la profecía dice, ¿de dónde? Sí es Belén, pero hay otro nombre. Belén de Efrata, ¿verdad? Sí, ahí en Efrata, la ciudad pequeña, de ahí iba a venir el Cristo. Entonces los principales le dicen a Herodes eso, ¿verdad? Y entonces Herodes manda a los reyes y le dice, vayan, va a ser ahí,
Dice, y si nace, regresan y me lo dicen para también yo a ir a adorarlo. Pero realmente el plan o la intención que tenía Herodes era matarlo, ¿verdad? Después vemos que el ángel se le aparece a José y le dice, toma al muchacho a tu esposa y huyan a Egipto para que se cumpliera otra profecía, ¿verdad? Que decía, de Egipto vendrá. Entonces, se cumplió otra profecía y entonces Herodes manda matar a todos los niños de entre 2 años, ¿verdad? De 0 a 2 años, manda matarlos porque dentro de ellos se encontraba ese Salvador. Acuérdense que en ese momento Herodes pensaba que el Salvador o el rey del pueblo que iba a derrocar, ellos pensaban que iba a ser textual o militarmente, ¿no? De hecho, hasta los apóstoles, los discípulos, eso pensaban, ¿verdad? El pastor nos hablaba y nos decía el domingo cuando los hijos de Zebedeo se presentan a su mamá, ¿verdad? Presentan a su mamá y la mamá de los Zebedeos también se llamaba María y le dice, Señor, yo te pido que estos dos se sienten cuando estés tú en tu trono, en tu reino gobernando, el uno se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Porque ellos pensaban eso. De hecho, Judas, quien lo entrega, eso pensaba y él era movido por eso. De hecho, cuando asciende, el maestro, los discípulos le preguntan eso, ¿sí se acuerdan? Le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el maestro les contesta, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Y si ustedes no se metan en eso, en palabras textuales, si no se preocupen por eso, ustedes encárguense de predicar, no les toca a ustedes. Entonces, dice que el Mesías era el Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas. El Señor Jesús vino a cumplir las profecías. De hecho, están viendo Cristología en este semestre también, ¿verdad? ¿Quién les da Cristología? La La maestra maestra Mónica. Moni. Moni, no, excelente. Entonces, por ejemplo, con Moni van a ver la parte de las profecías, de las más de, ¿cuántas eran? Más de 50 profecías. Voy a regresar a mi esposa también a la facultad, dice, no se acuerda. Entonces, eran más de, si tú se acuerdas, mi amor, ¿cuántas eran? ¿Cuántas eran? Más de 50 profecías que el Señor, que Jesucristo vino a cumplir, ¿verdad? Y estaban establecidas y anunciadas por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido, ¿verdad? Pero no del orden de un gobierno como tal, de un gobierno mundial. Entonces, pues eso significaba el Mesías, ser el Salvador, ¿verdad? Por eso él vino a cumplir el propósito del Señor. Dice, la muerte de Cristo fue necesaria para expiar nuestros pecados. Obviamente Él muere porque se presentó como el Cordero inmolado, ¿verdad? El Cordero sin mancha. Si nosotros vamos, ya lo habíamos platicado en clases anteriores, la parte en la que espero que lo estén haciendo, la parte de que tienen que leer Levíticos, tienen que leer la ley, Levíticos, números, para poder comprender lo que, lo que Dios estableció a través de los sacrificios, ¿vale? Entonces, la parte de la Pascua, ¿por qué Jesús murió en la Pascua? ¿Qué representaba ese sacrificio? ¿Por qué dice la palabra que Él murió entre las 2 tardes? Eso también lo van a estar viendo en Cristología. Dice, ¿por qué muere entre las 2 tardes? ¿Vale? Se tenían que cumplir palabras, pero él vino a cumplir la voluntad del Padre porque tenía que ser, fue el sacrificio, él tenía que morir, era el sacrificio necesario para expiar, para perdonar nuestros pecados. ¿Vale? De hecho, el pastor igual comentaba el fin de semana que el judío o el israelita presentaba al animal y ponía su mano
mientras el animal era degollado, y ese era el símbolo que cuando el israelita ponía la mano sobre el animal, todo su mal, todo su pecado pasaba al animal y por eso era sacrificado. Entonces, el Señor, cuando quemaban la sangre y quemaban la parte corporal del animal y subía en humo, era una ofrenda agradable del perdón del pecado. Entonces Jesucristo fue esa expiación por nosotros para perdonar nuestros pecados. De hecho, por ahí venía una pregunta de eso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los 3 sacrificios establecidos en la ley mosaica? Dice, si bien lo maravilloso es saber que Jesús no solo murió y fue sepultado, sino que además resucitó, y es lo que yo les decía, ¿verdad? Esa es nuestra gloria, ese es nuestro deleite y esa es la base, la piedra angular de nuestra predicación, que no solo murió, no solo fue sepultado, sino que resucitó, ¿va? Dice, es preciso distinguir la importancia de su muerte, porque el sufrimiento que Jesús experimentó no se debió solo al dolor físico de aquellos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, o a la cruel tortura que soportó anterior a la cruz, ¿no? O sea, obviamente ya lo hemos hablado en clases anteriores, no solamente la importancia de su muerte, y esa parte la podemos encontrar en Isaías 53, no solamente era la parte del dolor que iba a sentir corporalmente, porque la palabra dice que fue molido por nuestros pecados. O sea, imagínense, ¿alguien ha comido albondiguitas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las hermanas, que por lo general es quien puede saberlo más, cuando van al mercado y piden para la carne para hacer las albóndigas o algún otro guiso que sea así, meten la carne, ¿verdad? A una máquina para que salga molida, salga triturada. Entonces la palabra dice que eso pasó con la carne de nuestro Señor. Dice que fue molido, o sea, fue deshecho, fue triturado su carne por el castigo que recibió, por la golpiza tan tremenda que le dieron. Pero no solamente la importancia de su muerte radica en eso, en el dolor, en el que él, nuestra paz fue sobre de él, que fue molido a causa de nosotros, que por su llaga nosotros tenemos sanidad. No solamente fue eso, o por el dolor de ser enclavado, sino realmente el padecimiento que sufría Cristo, y lo vemos antes de su arresto, en su oración en Getsemaní, dice, realmente el padecimiento que él tenía fue la causa directa de aquel terrible desamparo que Jesús vivió por parte del Padre Celestial. Cuando él clama, ahí lo podemos ver la cita en Mateo 27:46, cuando él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Que dice Elí, Elí, lama sabactani. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has apartado de mí? Porque ellos tenían una comunión cercana. Ellos estaban juntos, pero cuando él recibe en la cruz, antes de expirar, antes de decir consumado es, de hecho fue una de las preguntas también, una de las 7 palabras, donde dice consumado es, otra, esta de Elí, Elí, lama sabactani, dice consumado es, antes de entregar el espíritu, el pecado de toda la humanidad, de ese momento de antes y de nosotros que aún no existíamos en este plano terrenal, fue sobre de él, y por eso el Padre se separó, ¿verdad? Por su santidad. Dice, ya hemos considerado anteriormente el alcance de su angustia, solo comprobable al mayor grado de sufrimiento que pudiera imaginarse en la condenación eterna. El significado de la muerte de Jesús es bastante conciso, porque Dios es santo y no puede tener ninguna relación con el pecado. Tuvo necesariamente que apartarse de su Hijo, y así fue como en la cruz el Padre cargó en él nuestros pecados. Con amor inigualable, Jesús soportó en nuestro lugar el justo castigo divino. Ahí Romanos 5:8 nos habla de esta parte. Dice que él cargó
el justo castigo divino. O sea, Dios es justo e iba a castigar a la humanidad por nuestra corrupción, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad. Y esa justicia que Dios iba a traer sobre de nosotros por acercarnos, por hacer lo malo, por pecar delante de Él, dice que la cargó en nuestro Maestro, ¿verdad? Y por eso es que hoy nosotros tenemos redención de pecados, ¿vale? Dice, vamos a ver la parte de la resurrección, que en sí es lo más relevante. Dice que la resurrección la vamos a encontrar, obviamente la resurrección la vamos a encontrar como aquí hay otro subtítulo en los relatos bíblicos, en los relatos evangélicos. Sin embargo, la primera afirmación de la resurrección de Cristo la encontramos en un texto paulino, a pesar de que Pablo conoce y es transformado después. Vamos a encontrar esa afirmación en un texto en Primera de Corintios, cuando él recoge la profecía y recoge la profesión de fe, y esta se remonta entre los años 35 o 40. Entonces, dice ahí Primera de Corintios 15, 3, 5, cuando Pablo está hablando de esa parte, ¿verdad? Está hablando de la resurrección. Si quieren, acompáñenme, vamos a leer ese texto. Primera de Corintios, por favor. 15. Dice, la resurrección de los muertos. De hecho, empieza así el título. Y voy a leer desde el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿no? Dice ahí. Entonces, esa parte dice que esa primera afirmación de la resurrección la encontramos en este texto donde Pablo está predicando de esa resurrección, de esa parte. No como tal que fue el primero que la habló. Quiero hacer aquí una aclaración. No es el que primero la habló, sino que es el primero que la pone dentro de un texto, porque si recordamos, quien primero predica de la resurrección fue Pedro, ¿verdad? En el primer discurso de Pedro, ahí en el pórtico de Salomón, donde se convierten, ¿cuántos se convirtieron en el primer discurso de Pedro? ¿Se acuerdan? 5,000. Alrededor de 5,000 personas, ¿verdad? Alrededor de 3,000, ¿no? 3,000 o 5,000. No recuerdo. No recuerdo bien el dato, pero bueno. Pero bueno, por ahí en Hechos 2, me parece, eh, da el dato. Ahí sí. Lo estaba buscando, pero ya encontré el primer discurso de Pedro, pero no encuentro en sí el dato. Pero bueno, 3,000. 3,000, ¿verdad? Fueron 3,000. Sí. Bueno, está eso como tal, quien primero lo predica es Pedro en este discurso. Sin embargo, dentro al contexto al que yo quiero ir, es la parte de la narración ya escrita. Pablo es el primero en afirmar eso en su epístola a los Corintios, ¿va? Dice, los relatos evangélicos. Y aquí vamos a ver la parte de cómo los evangelios narran y confirman la resurrección de Cristo, ¿vale? O confirman
esa parte de haber muerto, pero que también resucitó. Dice Jesús difunto. Dice que él fue crucificado y muere real y verdaderamente, confirmada con la lanza en su costado, ¿vale? Dice ahí Juan 19:34, nos dice que uno de los soldados, ¿verdad? Pone la espada y dice que esta señal que los soldados romanos hacían es para confirmar que realmente la persona ya había muerto. Le clavaban la lanza antes de quebrarle las rodillas, que era la forma en la que apresuraban la muerte del crucificado, ya que al quebrarle las rodillas o los huesos, pues ya él no podía sostenerse y entonces venía la asfixión, ¿verdad? Moría asfixiado por la falta de aire, pero era para que se cumpliera la palabra o una profecía, porque dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado, ¿verdad? Iba a ser roto. Entonces él muere antes de eso y por eso es que el soldado le pica el costado con la lanza, ¿vale? Murió real. O sea, su muerte fue real, fue verdadera, ¿no? De hecho, se acuerdan lo que dice el soldado, ¿verdad? Cuando le cae el agua mezclada con la sangre y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él tuvo un encuentro. Luego dice Jesús sepultado. Dice, según la ley judía, ningún ajusticiado podía ser sepultado con su familia porque se le consideraba impuro. Deuteronomio 21:22 nos narra esa parte. Dice, por tal motivo José de Arimatea, acuérdense que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero un discípulo oculto, por así decirlo, porque era parte del Sanedrín, del sacerdocio, de, de, de los religiosos de la época, pero secretamente era un discípulo junto con Nicodemo. Dice José de Arimatea solicita el cuerpo a Pilato para enterrarlo en una tumba para que igual se cumpliera la palabra, porque la tradición judía y la parte romana decía que todos los ajusticiados no podían ser sepultados con las familias porque se consideraba impuro conforme a la ley judía, pero los romanos echaban como a una fosa común los cuerpos y ahí se pudrían. Entonces la otra profecía que él cumplió porque dice, no fue sepultado con los impuros, sino que fue en una tumba nueva de la riqueza, porque José de Arimatea era rico y fue sepultado ahí, era nueva, sin uso, ¿vale? Dice, el sepulcro vacío. Dice, el primer día de la semana fueron al sepulcro las mujeres que lo seguían para ungir su cuerpo y encontraron la piedra removida. Ahí Mateo 28, del 1 al 10, nos narra ese, ese acontecimiento y vemos que la tumba está vacía y esa es nuestra gloria, ¿verdad? Que Él está vacía la tumba porque Él resucitó, no se quedó entre los muertos. Dice la palabra que Él arrebató las llaves de la muerte, ¿verdad? Porque no lo pudo retener y la muerte fue vencida por nuestro Señor, ¿vale? Dice, las apariciones de Jesús, aquí igual nos va narrando que la primera aparición que se le hizo a los discípulos fue a María Magdalena, fue la primer testigo de la resurrección ahí en Juan 20, del 11 al 18, y encontramos esa narración, y en Marcos 19, 16, 9 encontramos esta narración de la aparición a María. Dice, en el camino a Emaús, cuando iban dos discípulos, ¿verdad? Y dice que se pegan y empiezan a hablar. De hecho, el pastor predicó hace algunos domingos sobre eso. Dice que estaban en la mesa y que no se dieron cuenta que era él hasta que parte el pan, ¿verdad? Y dice que cuando él desaparece, se dan cuenta, él desaparece y dice la palabra, y es lo que nos predicaba el pastor, que su corazón ardía cuando les estaba predicando la palabra, ¿verdad? Dice, en el cenáculo, cuando ahí en el aposento alto, cuando se les aparece primero a 7 sin que estuviera Tomás,
y después cuando se aparece estando Tomás y le dice, Tomás, incrédulo, mete tus manos aquí en mis llagas y en el costado para que creas que soy yo. Dice, y en la ribera del lago, ¿verdad? Antes de la ascensión. Pero también tuvo una aparición, aunque no fue física, como a estos, a los discípulos, también se le aparece a Pablo, ¿verdad? Y es donde él es transformado, o bueno, en ese momento era Saulo de Tarso, y es transformado cuando iba camino a Damasco y muda su nombre, y ese relato lo podemos encontrar en Hechos 9, del 3 al 7. Y finalmente, pues vemos la ascensión, ¿verdad? Ahí Lucas nos narra esta parte de la ascensión, pero también nos lo narra Marcos, pero la que a mí me gusta es la parte de Hechos, ¿verdad? Dice, Hechos 1, el versículo 6 al 11 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, y es lo que hablábamos hace ratito, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es con lo que empezábamos en la clase, porque decían, o los israelitas, los judíos en ese momento pensaban que el Mesías, o esperaban, ellos sabían ya que el Mesías tenía que aparecer en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor. Sin embargo, no creyeron que él era el Mesías a pesar de las pruebas, de las señales y de los milagros que él hacía. Por eso es que lo llevaron a la muerte y se tenía que cumplir la palabra, ¿verdad? Pero, pero los religiosos y los fariseos y los estudiosos, los sacerdotes, sabían que era el momento de la aparición del Mesías, que el tiempo se tenía que cumplir, ¿vale? Y dice, y al igual todos, tanto los discípulos, yo les decía ahorita, los discípulos pensaban que la restauración del reino iba a ser militarmente o en un reino o en una restauración de gobierno de Estado. Y esa no va a pasar hasta el milenio, ¿verdad? En su segunda venida. Por eso es que los discípulos aquí le dicen, dice, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y el maestro les contesta, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, en ese momento ellos están siendo y están contemplando la ascensión del maestro. ¿En dónde estaban? ¿Alguien recuerda en qué parte estaban? Esa fue la última, esa fue tanto la última aparición de Jesucristo a los discípulos y el momento de la, de la ascensión. ¿Alguien recuerda en dónde estaban? ¿En Betania? En Betania, exactamente en qué estaban haciendo, ¿se acuerdan? Cenando, ¿no? ¿Sí estaban cenando? Cenando. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Realmente estaban desayunando. Acuérdense, es la restauración de Pedro, les voy a ayudar. ¿Qué estaban haciendo? Ah, estaban pescando. Exacto. Dice que toda la noche estuvieron pescando Sí. y no encontraron nada. Y él se aparece a la ribera del mar y les dice que si no tienen nada. Y le dicen, nada hemos pescado. Y entonces les dice, echen la red al otro lado, ¿verdad? Y entonces le dicen, toda la noche y no hemos pescado nada. Y dice, pero bueno, y le echan y dice que sacaron una gran cantidad. ¿Se acuerdan cuántos? 130, dice mi hijo. Y anda más. 150. 153 me parece, algo así, o 57. Y entonces dice que el discípulo amado, ¿quién era el discípulo amado? Juan, Juan. Juan, exacto. Juan. Dice que entonces lo reconoce y le dice a Pedro,
Pedro es el maestro. Dice que Pedro que se ciñe, se pone la ropa y se echa a nadar, ¿verdad? Porque era el maestro. Y luego dice que Pedro solo fue por la red y la arrastró, sacando los 150 y tantos peces, y pero que ya estaba puesto en las brasas un pez y que les dijo, siéntense y comieron con él. Y entonces están desayunando más bien ahí con él, porque dice que después de toda la noche y era en la mañana, y dice que es levantado en una nube, dice, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos dos varones, se cree, los teólogos dicen, que fueron los mismos ángeles que removieron la piedra. De hecho, en uno de los evangelios dice que hace un gran temblor y la piedra es removida cuando estaban ahí las mujeres. ¿Se acuerdan que Magdalena le pregunta cuando los invita a ver a pasar al sepulcro y dicen, sé que buscan a Jesús, él no está aquí, resucitó, y vayan y díganselos a sus hermanos, a sus hermanos, y que se encuentren con él en Galilea, ¿verdad? Porque ya va delante de ustedes. Y entonces María Magdalena le empieza a decirse, tú, si tú te lo llevaste, dime dónde está para ir por él. Y dice, algunos teólogos dicen que esos dos ángeles son estos mismos ángeles que se pararon ahí con los discípulos, porque dice, y he ahí junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces dice la palabra que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Y en ese momento los israelitas lo reconocerán porque dice que en una misma nube, así como lo vieron, regresará y ellos reconocerán y aceptarán a nuestro Señor como su Mesías, pero después de 3 años y medio de una gran tribulación, porque previo 7 años nosotros nos fuimos en el rapto, ¿verdad? Amén. ¿O quién se queda? Sí, levante la mano, ¿quién se quiere quedar? Y ahí para encargarles a mi perrito y ahí unos pendientes que pueda dejar por ahí. Entonces, dice, previo nos vamos a ir en el rapto y vamos a regresar con él en esa segunda venida. Y los israelitas lo reconocerán como su Mesías. Y esa es la segunda venida de Cristo. Pero eso lo van a ver en sexto semestre. ¿Vale? Entonces, eso es un poco de la parte de la muerte y la resurrección. Él tuvo que morir porque era el sacrificio, murió como un ser humano, nació como un ser humano, murió como un ser humano, pero él resucitó, ¿verdad? Con poder. Y después ascendió porque también es su promesa, porque le dijo a los discípulos, es necesario que yo vaya y os prepare morada, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se los dijera. Pero Él nos está preparando morada porque vamos a ir con Él. Amén. No los veo muy convencidos, como que no quieren ir. Amén, amén. Amén. ¿Vale? Entonces es la parte de su resurrección con poder y después su ascensión, ¿verdad? Y la palabra dice que Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y gobierna con poder y aparte Él intercede con nosotros. Dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él está intercediendo por nosotros en todo momento, porque en todo momento estamos errando, ¿verdad? Del blanco. Estamos pecando, pero Él intercede porque también dice la palabra que ahí está delante de la presencia el acusador de nuestras almas, pero tenemos abogado para con el Padre. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿no? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien que quiera quedarse en el rapto a vivir la gran tribulación? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que le guste el masoquismo por ahí? ¿No? Gracias a Dios. Bien, Perdón, entonces. maestro, a ver, oí lo del masoquismo, pero no entendí bien la pregunta. Pues sí, pues a alguien que le gusta el masoquismo, por si no se va en el rapto, pues, y quiere, ¿verdad?, acceder a la eternidad, pues va a ser a través de su vida. Ah, no. No, allá ustedes, yo no. Ay, sí. Me dicen para dejarles un lugar secreto ahí de las llaves de mi casa y pasen a mi perrito. Vale, pues si no hay más, vamos a orar, ¿vale? Vamos a terminar nuestra clase. Acompáñenme ahí. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hoy nuestro relato, Señor, nuestra predicación, Señor, tiene un sustento, Padre mío, Señor, en el que tú hubo testigos, Señor, que te vieron, Señor, de tu resurrección, Padre mío. Aún dice tu palabra, Señor, que los mismos guardas, Padre mío, Señor, del Imperio Romano, los soldados romanos, Señor, contemplaron, Señor, a los ángeles removiendo la piedra, Señor, y se quedaron atónitos, Padre. Que es una mentira, Señor, lo que los religiosos, Señor, establecían, Señor, con el pagar, Padre, porque los soldados sabían, Señor, que el huir de la guardia, Padre mío, era causa de muerte, era causa de dolor, de sufrimiento hacia ellos, de castigo, Señor. Y ellos estuvieron ahí cuando vieron, Señor, que tú no estabas en la tumba, Padre, que nadie se llevó, Señor, tu cuerpo, sino que tú resucitaste, Padre. Y te presentaste con un cuerpo, Padre mío, Señor, y comías con los discípulos, Padre Santo, Señor, en un cuerpo, Padre, transformado, Padre mío, Señor, en un cuerpo, Señor, con el que íbamos o vamos a estar, Señor, en tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque ese es nuestro sustento, que tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Y que sonará la trompeta, Señor, y nos levantaremos si aún, Señor, estamos en vida, Señor. Pero si no, Señor, seremos los primeros en abrir los ojos, Señor, del sueño de los justos. Hoy, Señor, los tiempos se están cumpliendo y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos permitas vivir íntegramente, Señor, para que el final de la trompeta, Señor, el sonido de la final trompeta, Señor, podamos contemplar tu gloria, Señor, ser recibidos por ti en las nubes, Padre, e ir a celebrar las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la enseñanza. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos, restáuralos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Descansen. maestro. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches. Dios le Nos vemos bendiga. primero, Sí, Dios, la Saludos a su siguiente muchachito. semana. Dios lo bendiga, sí. Sí, Hasta Bye. luego. gracias. Bye. Hasta luego. Hermana Amparo, nos Sí, quedamos. aquí estoy. Sí. Voy a ponerle pausa a la grabación.